esta ocasión tenemos a 3 invitadas. Sin embargo, para esta ponencia en particular es importante porque, si ustedes se dan cuenta, se desarrolla dentro del Bicentenario, ¿verdad? Los 200 años de independencia de España que se celebran. Y para dar paso a esta actividad, tendremos unas palabras alusivas dirigidas por el licenciado Ricardo Chacón, director de nuestra escuela, a quien lo invito a que abra su micrófono. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Yo, muy breve, primero quiero saludarles y por lo menos a través de fotos nos estamos viendo. Y lo segundo es agradecerles no solamente a Kevin y a Silvia por organizar estos eventos, sino a los ponentes que sin duda alguna enriquecen la discusión en la actualidad. Y por último, se trata de una actividad de la escuela que busca salir de las aulas, que busca aprovechar al máximo el conocimiento, la experiencia de nuestros profesionales para romper las aulas. Y esta es una de las pocas ventajas, bueno, no de las pocas, pero sí una de las ventajas que nos da la educación a distancia. Así que sin más preámbulos, les agradezco a ustedes su presencia, les agradezco a los alumnos que nos acompañen y tengamos un exitoso evento. Gracias. Gracias, Lichacón. Entonces procederemos a presentar a nuestras invitadas que, como ustedes identifican, forman parte de nuestra planta docente. Iniciaré con la licenciada Lourdes Argueta. Ella es internacionalista y especialista en gestión de proyectos sobre temas políticos y de desarrollo democrático en la región latinoamericana. Además, es graduada de la Universidad de Syracuse en Nueva York y del IDC Erlilla en Israel. Lourdes es directora de transparencia y fundadora del más reciente partido político en El Salvador, Nuestro Tiempo. También se desempeña como secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y ha sido académica en la Matías por más de 5 años. Otras cosas que respaldan o aspectos que respaldan su experiencia en el sector privado: también tiene experiencia en instituciones sin fines de lucro en el área académica, y su compromiso es representar a El Salvador en foros internacionales, conferencias y misiones de observación electoral. Bienvenida, Lourdes. También en esta noche nos acompaña la licenciada Marisela de la O. Palacios, quien es abogada y notaria, especialista en derecho privado, ha trabajado en materias de derecho de menores, derecho penal, derecho procesal civil y mercantil. Asimismo, ejerce el derecho notarial desde el año 2014. Es docente hora clase desde el año 2011 hasta la fecha en nuestra escuela y además labora actualmente en la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del Centro en San Salvador. Finalmente contamos con Adriana Valle, quien es periodista y también maestra en periodismo global de la Universidad de Örebro, Suecia. Cuenta con más de 15 años de experiencia como periodista y también como comunicadora institucional. Fue relatora de libertad de expresión y forma parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador. También ha sido docente especializada en temas relacionados a derechos humanos. Actualmente trabaja para una ONG internacional y es docente de la materia de periodismo internacional de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Por lo tanto, si se dan cuenta, contamos con un panel muy interesante y les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Les voy a explicar la dinámica. Anteriormente se les comentó que nuestro tema está relacionado esta noche con la libertad de expresión en el marco de los 200 años de independencia. Por lo tanto, tenemos una serie de preguntas de las cuales ustedes brindarán sus
opiniones e intervenciones y les pediría que lo hiciéramos en orden, ¿verdad? La persona que comienza puede seguir así en la segunda ronda también. Y la primera pregunta que tenemos para ustedes, luego de toda esta conversación, los jóvenes tendrán oportunidad también para formular dudas o interrogantes que tengan al respecto. La primera pregunta, y les digo el orden, sería Lourdes, luego Diana y finalmente con Adriana. ¿Qué significa hablar en el siglo XXI sobre libertad de expresión? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas y mil gracias por acompañarnos esta noche. Yo creo que la pregunta es sumamente relevante el día de hoy, no solo por lo que está sucediendo en nuestro país, que desde, voy a abrir con esto, El Salvador ha dado retrocesos significativos en materia de transparencia, de libertad de expresión y acceso a la información pública. Pero también me parece una pregunta sumamente relevante por el contexto que está viviendo Latinoamérica como región el día de hoy. Ciertamente no somos el único país al cual se le ha presentado retos significativos en temas de gobernabilidad democrática, y ciertamente la pandemia global por la crisis del COVID-19 ha agudizado estos retos, ¿verdad? Pero me parece sumamente relevante porque si bien es cierto, si estamos hablando, yo tal vez voy a hablar de una perspectiva bien democrática, y a mí me parece que no podemos hablar de democracia si no hablamos de libertad de expresión, porque la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de El Salvador tenemos. Y ese derecho, si no lo tenemos, no, o sea, bien difícil, eso es un reto que se presentaría dentro de una democracia como tal. Entonces, en el siglo XXI, cuando se habla mucho de estos conceptos de, si alguna vez han escuchado, es que el socialismo del siglo XXI, es que el autoritarismo, es que hoy las dictaduras, mucho de eso también tiene que ver con la capacidad de los estados y los gobiernos de poder entregar información o de poder abrir sus puertas, digamos, de su gobierno e invitar a los ciudadanos que sean activos en estos temas de solicitar información o de ejercer sus derechos de libertad de expresión y de solicitud de acceso a la información. Entonces me parece sumamente relevante en ese sentido, y pues ya más adelante vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero me quedo con eso. Gracias. Diana. Buenas noches a todos los docentes que nos encontramos reunidos esta noche y a los alumnos, ¿verdad? Agradezco también a mi grupo que está haciendo un esfuerzo extra de compartir esta noche este disruptivo. Y pues en cuanto a la pregunta que se nos hace, ¿qué significa hablar en el siglo XXI, ¿verdad? Sobre la libertad de expresión, considero de inicio les digo, yo lo voy a ver de un ámbito meramente legal, desde mi punto de vista, ¿verdad? Objetivo, porque yo no pertenezco, al menos hasta el día de hoy, a ningún partido político, y les voy a hablar de una forma, ¿verdad? De mi opinión, y pues yo considero, hablando de una forma general, viendo cómo era la libertad de expresión, ¿verdad? En el siglo pasado, evidentemente hemos tenido una evolución, porque antes, ¿qué sucedía? Todas las personas, o si por ejemplo se fijan con sus papás, ¿verdad? Con sus familiares que ya son personas mayores, había ese miedo de hablar, porque teníamos la cuestión esta de la guerra, después de la guerra, los presidentes, ¿verdad? Militarizados que tenían antes, ¿verdad? Que si alguien hablaba o iba en contra de eso, pues existía lo de la ley marcial para eso. Y después de la cuestión esta de la guerra, todas las personas, ¿verdad? Como le llaman, ¿verdad? Los hijos de la guerra, estar con esa carga emocional de que si alguien habla, les puede pasar algo, o sea, ese miedo se ha ido en cierta medida superando.
no completamente porque no lo han hecho, porque si no, solamente fíjense, ¿verdad? En las colonias que tienen alto índice delincuencial, si alguien, por ejemplo, es extorsionado, difícilmente va a poder ir a decir, mire, fue el palabrero, a pesar de que es un joven que creció, ¿verdad? Que lo vieron crecer en la colonia. Entonces, existen ciertos miedos, pero yo considero que al menos en esta etapa en la que estamos, y ya vamos a entrar a hablar, ¿verdad? En la cuestión esta particular de nuestro gobierno actual, pero yo considero que cuando nosotros hablamos de libertad de expresión, eso ha tenido una evolución significativa porque nosotros como sociedad hemos ido evolucionando. Ya nosotros nos comunicamos por medio de las redes sociales. Hay personas adultas, ¿verdad?, que ya utilizan los medios de comunicación para eso. O sea, acuérdense que algo tan básico, ¿verdad?, como poder expresar nuestros pensamientos, ya nosotros lo hacemos y lo vemos reflejado sobre todo, ¿verdad?, en nuestros jóvenes que ocupan Facebook, Twitter, y todavía incluso ya hacían los chistes, ¿verdad?, iniciando la pandemia en los TikTok, ¿verdad? Miren, ustedes millennial, ¿qué están haciendo aquí? Si esta es una plataforma para la juventud. Y pues sí, ¿verdad? Y a diferencia de todo eso, la gente, ¿verdad?, ha ido como adaptándose a esta cuestión de las tecnologías, a poder expresar lo que está pensando. Es cierto, da miedo porque vemos todas las coyunturas, ¿verdad?, de lo que mencionaba nuestra colega, ¿verdad?, docente, la licenciada Argueta, de cuestión esta de las dictaduras o de los miedos, ¿verdad?, que hay sobre lo que ha pasado. Por ejemplo, obviamente es evidente, ¿verdad?, toda la historia de Cuba, de Venezuela, de lo que sucede en Nicaragua. Son cosas que obviamente no vamos a cerrar los ojos y decir que no existe, ¿verdad? Y que si bien es cierto, hay ciertos matices que se están sucediendo en la actualidad, sin embargo, considero, por ejemplo, cuando vieron ustedes la marcha que pasó, ¿verdad? Yo sé que fue a causa de la cesación que van a hacer, bueno, que ya está el decreto publicado de todos los funcionarios judiciales que ya tienen la mayoría de edad, ¿verdad?, para jubilarse, y los que ya tienen 30 años de judicatura, que si bien es cierto, afectó, y eso ha hecho, ¿verdad?, como que la gente preocuparse, ¿verdad? Eso, yo siento que a pesar de todo, la gente se está expresando, porque en base a lo que nos están preguntando, nos dice, mire, ¿cómo vemos la libertad de expresión? Yo veo que la gente ya está ejerciendo su derecho, porque algo que les recalco, al menos a mis alumnos en la cátedra, es que estamos muy acostumbrados a conformarnos con lo que sucede, ¿verdad? Pagamos un servicio y de repente ese servicio no está bien, nos quedamos callados. Nos llevan una comida que no hemos pedido, o que está helada, o que contiene algún ingrediente que no pedimos, nos quedamos callados, y no tendría que ser así. Sin embargo, se entiende por lo que ya les explicaba, ¿verdad? Nuestros padres son gente que vivió en la guerra, gente que tenía miedo de decir las cosas, incluso, ¿verdad? Decían, si estudiaban en la Nacional, tenían que quemar los libros, ¿verdad? Porque imagínense, de cuarto estudiar en la Nacional, eran, ¿qué?, guerrilleros, ¿verdad? Todo el mundo tenía esos estigmas sobre los demás. Entonces, igual, ¿verdad? Le decía, mire, él es guerrillero, ¿por qué estudia en la Nacional? O si era médico, ¿verdad? Mire, llevémonos. Entonces, tenemos esa historia que no podemos dejar de lado, pero viéndolo, ¿verdad?, de forma general y a nivel global, cómo va evolucionando nuestra sociedad, yo considero que la libertad de expresión, al menos en este momento, está en un punto muy importante, como ya decía la licenciada Argueta, porque de nosotros va a depender de aquí en adelante cómo va a seguir eso. Si nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, disminuyendo, ¿verdad?, nuestra participación ciudadana, o simplemente nos vamos a expresar. Porque acuérdense, cuando uno da su opinión, pues se expone a que lo critiquen, y esas críticas uno tiene que aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho hablar sobre las redes sociales, la gente que sube videos en TikTok, ¿verdad? Acepta todo lo que le llega, bueno o malo. Y lo interesante de las redes sociales es que lo ve cualquier persona. O sea, no podemos nada más decir, que es fulano, mengano. Cualquier persona puede ser su mejor amiga que le tiene envidia y crea una cuenta falsa,
y le dice lo que piensa, que no tendría que ser así, ¿verdad? Tendríamos que tener ese valor de decirle, mire, no me gusta cómo saliste en ese video, algo tan sencillo como ese, ¿verdad? Pero vamos evolucionando. Gracias. Antes de hacerle la palabra a Adriana, me parece bien interesante tu punto, Diana, porque eso lo relacionamos con que al ciudadano hay que educarlo también, ¿verdad? Para poder expresar su opinión y sobre todo para reconocer o identificar que tiene ese derecho, pero que ese derecho también tiene ciertas normas que cumplirse, ¿verdad? Con lo que mencionabas, con lo de las redes sociales. Gracias, Diana. Adriana. Sí, bueno, gracias a las dos colegas anteriores. Yo quisiera centrarme un poquito en algo que acaba de mencionar Silvia, y es el tema de que la libertad de expresión es un derecho. Y eso hay que tenerlo, digamos, en mente durante toda nuestra charla y en general, ¿verdad? Es un derecho y como tal, pues podemos ejercerlo, ¿verdad? Y también en algún momento creo que nos tocará defenderlo, ¿no? Creo yo que hay una cosa que está muy, muy vinculada. Yo coincido, digamos, con las dos docentes en el sentido en que sí ha habido una evolución en el país en términos de libertad de expresión, y yo quisiera introducir también otro término que está muy relacionado a la libertad de expresión, y es la libertad de prensa. La libertad de prensa es, digamos, el derecho que tenemos los comunicadores y, bueno, los y las periodistas a poder ejercer nuestra labor sin temor a ningún tipo de represalia. Y creo que eso se comparte, digamos, está muy relacionado la libertad de prensa con la libertad de expresión. Se comparte porque la libertad de expresión es un concepto mucho más amplio, en donde estamos hablando de un derecho de los ciudadanos en general, ¿no? Cuando hablamos de libertad de prensa, hablamos en concreto de este derecho o de esta libertad que pueden tener los medios de comunicación y, bueno, los periodistas y quienes trabajan para ellos. Pero es muy importante entender que estos derechos son fundamentales para los avances democráticos, ¿no? En la medida en que un ciudadano pueda decir yo estoy a favor de tal o cual propuesta, yo apoyo a tal o a uno u otro tendencia, partido político, yo no estoy a favor de tales o cuales medidas. En esa medida también las sociedades van evolucionando, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay que reconocer que lo que tenemos ahora no ha sido gratuito, ¿verdad? Sino que, como bien mencionaba Diana, pues ha habido una historia del pueblo salvadoreño para lograr tener estos espacios. Yo creo, bueno, yo todavía no tengo tanta conciencia de esas épocas, pero sí puedo decirles que nuestros padres, por ejemplo, podían sentir temor de tener una reunión como la que nosotros estamos teniendo ahora, de abordar ese tipo de temas, ¿verdad? Porque no se sabía si podía llegar algún cuerpo de seguridad a pues a llevárselos arrestados o desaparecidos o otro tipo de cuestiones que pasaban durante la guerra civil, ¿no? Y también hay que decir que los medios de comunicación también ahora tienen una libertad que antes no se tenía, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, yo a mis alumnos sí se los he comentado, ¿verdad? Del tema de la censura. O sea, anteriormente pues el gobierno y los militares eran los que decían qué se podía publicar y qué no, y tenían una persona destacada en las redacciones que revisaba las noticias antes de que se publicaran y decía, no, esto no se va a pasar, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que ha habido avances. También al mismo tiempo hay que saber que ha habido retrocesos en los últimos años, ¿verdad? Y que, como les digo, hay que tener ese rumbo siempre fijo de que es un derecho. Y como derecho como tal, nosotros como ciudadanos, y bueno, ya hablaremos más adelante del tema del rol de los periodistas, pero nosotros como ciudadanos tenemos también que defender ese derecho, porque pasa como cualquier derecho, ¿verdad? Tenemos los derechos laborales, por ejemplo, hubo una lucha social
para que lográramos tener jornadas de trabajo de 8 horas laborales, y de pronto vamos viendo que hay iniciativas que de pronto pues ya no vamos a poder hacer valer ese derecho. Entonces también depende de nosotros y de nosotras si dejamos que nos quiten un derecho que ya se ganó a través de una lucha social y se ganó a través de un proceso de toda una sociedad que llevó muchísimos años. Entonces sí hay que decir, estamos en un momento en que todavía podemos ejercer la libertad de expresión. Yo sí diría que ya hay visos, digamos, de ciertas cosas que amenazan esa libertad de expresión y también esa libertad de prensa, porque como decía al principio, es un derecho que debemos poder ejercer sin temor a represalias, y esas represalias podrían ser a nivel extremo, como los casos que ponía, ¿verdad?, anteriormente, de cuando teníamos estos gobiernos militares, o también pueden ser otro tipo de represalias que podrían ser, por ejemplo, temas de amenazas, de persecución, en fin, temas que creo que más adelante en este conversatorio pues vamos a platicar un poco. Gracias, Adriana. Entonces es bien interesante porque de lo que estamos hablando es de poder transmitir mensajes o información también. Y la segunda pregunta hace referencia a eso. ¿Cuál es el valor de la información que la convierte en un bien público? Bien. ¿Lourdes? Sí, yo creo, a ver, para mí el valor de la información es invaluable. Yo creo que no se le puede poner precio a algo que te puede entregar, o sea, que ese algo, esa información, es indicativo de la libertad en la que se supone que tenemos que vivir, y el derecho, que ya lo hemos mencionado un montón, que tenemos y que lo podemos ejercer. Si ustedes, y los motivos, de hecho, ahorita, si ustedes en algún punto quieren curiosear un poquito más, los motivos a que busquen la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley que fue aprobada en el 2012, y allí se estipula específicamente cuáles son los derechos que nosotros tenemos con la información, específicamente la información pública, y por qué es tan importante. Y es una ley larga, pero incluso si ustedes se van al artículo 3, el artículo 3 menciona cuáles son los fines de, digamos, facilitarle la información a la gente. Y en esos fines se incluye que toda persona tiene este derecho de acceso a la información pública mediante estos procedimientos que están a nuestra disposición y que los podemos utilizar. Se trata de propiciar y fomentar una cultura de transparencia, una cultura de rendición de cuentas, especialmente con nuestras instituciones públicas. Y ahí voy a agregar también partidos políticos, porque los partidos políticos son una mezcla entre público-privado. También implica promocionar la participación ciudadana. El hecho que nosotros tengamos libertad de expresión dentro del país no significa nada si nosotros no hacemos uso de esa libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, y es lo mismo con, digamos, este derecho de acceso a la información pública. No sirve de nada si nosotros no lo ocupamos. Y puedo postar aquí, creo que apuesto que son muy pocas las personas o nadie aquí que ha probablemente hecho alguna vez una solicitud de acceso de información a una institución, pero ese derecho y esa libertad ustedes la tienen. Y esa es la información, digamos, invaluable para que ustedes tienen ese derecho. Una de los ejemplos, tal vez como para aplicarlo a, digamos, la coyuntura salvadoreña, y de las cosas que, digamos, hemos sido conocedoras nosotros como salvadoreños y salvadoreñas dentro del país, es el famoso, digamos, tema de las treguas con las pandillas, que hoy ya sabemos pues que lamentablemente los 3 partidos políticos que han gobernado en los últimos 30 años, desde que hemos sido una democracia, han realizado treguas con pandillas.
Y esa información nosotros la tenemos gracias a que un grupo de periodistas utilizaron su derecho de acceso a la información y de su libertad de expresión y de asociación para poder publicar investigaciones periodísticas de lo que ha sucedido en El Salvador referente a este tema. Y así hay muchísimos casos. Y creo que mucha gente lamentablemente no sabe esto o no sabe de dónde se sacan los periodistas la información, pero no tampoco, o sea, se conoce muy poco que, digamos, hay toda una labor detrás de cómo también los periodistas vienen, pues obviamente Lica Adriana no me va a dejar mentir, ella que tiene el lado periodista, y conoce muy bien de eso, pues hay toda una investigación y hay toda una labor súper fuerte de excavar la información para poder obviamente entregar esta información que sea completamente objetiva, verídica, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que, digamos, en El Salvador, si nosotros no tuviéramos esta libertad de expresión, este derecho de acceso a la información pública, no supiéramos nada de eso, ¿ya? Les puedo dar otro ejemplo. Si ustedes alguna vez han participado en un partido político de alguna forma o se afiliaron a un partido político pero después se desafiliaron y quieren saber si todavía siguen en las listas, para darles un ejemplo porque esto ya ha sucedido, si ustedes quieren saber si todavía siguen en las listas de los partidos políticos, ustedes pueden solicitar esa información a través de una solicitud, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral, y es su derecho conocer si ustedes están en las listas de estos partidos políticos, porque a veces los partidos políticos lo que hacen es se quedan los nombres en sus listas, en sus padrones, porque eso muy pocas veces van depurando esa información. ¿Vean? Entonces también, y otra cosa que quiero resaltar es que la libertad de expresión y el acceso a la información nos protegen o sirve de alguna forma para también nosotros utilizarla para poder proteger nuestra dignidad y nuestra integridad como ciudadanos de este país, ¿verdad? Y de hecho también en la ley se estipula que hay ciertas cosas o cierta información extremadamente valiosa y muy personal de cada ciudadano o ciudadana, que eso pues definitivamente son cosas que no se pueden publicar. Vean, entonces la ley te da derecho, digamos, a que tú te da derecho a que tú utilices estas herramientas para que tú conozcas la información pública, pero también te va protegiendo. Entonces creo que muchas veces lo tomamos, creo que no realizamos el valor, de verdad, el valor invaluable, si quieren verlo así, de lo que este derecho y lo que la información que se maneja en la esfera pública cuando se trata de los fondos públicos, de la administración pública, lo valioso que puede ser llegar a conocer eso, porque sí nos afecta de alguna forma u otra. Gracias, Lourdes. Diana. Yo, contestando la pregunta, dice, ¿verdad?, que cuál es el valor de la información. Y dice que lo convierte en un bien público. ¿Por qué no puede ser un bien privado? ¿Por qué nosotros no podemos disponer de nuestra propia información? ¿Por qué necesitamos que el Estado nos proteja nuestra información? Porque acuérdense que no solamente es las cuestiones que están en el Estado como tal, ¿verdad? Ya mencionaba la licenciada Argueta sobre toda la información que se maneja en las instituciones y que para eso pues tenemos la ley del acceso a la información pública, que ya sabemos que han habido unas reformas que la mayoría de personas, ¿verdad?, que sí ejercen sus derechos de acceso a la información, pues ha sentido que se les ha vulnerado, ¿verdad?, ese derecho. Pero ¿por qué ese valor? ¿Por qué preguntan sobre el valor de la información? Y la información es tan importante porque por medio de la información a nosotros nos pueden manipular o nos pueden tocar puntos importantes en nuestra vida diaria. Solo hagamos un ejercicio, al menos yo sé que no todos, pero
quiero ver si alguno de los que están aquí, que levanten la mano, ¿quién ha hecho un crédito con alguna institución financiera? Solo levanten la mano. ¿Quién ha contratado una tarjeta o algo? O se han dado cuenta, ¿verdad? Que hay varios aquí creo yo que al menos los que ya trabajamos hemos hecho un contrato, ¿verdad? Con una institución financiera. Muchas gracias por los que participaron. Entonces, ¿qué pasa cuando usted hace ese crédito? A usted en todo, como uno está preocupado más porque le den el crédito, uno no se, mire, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí, ¿verdad? Y hay una hoja que se supone, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner así entre comillas, se supone que es una cláusula de libre discusión, que donde le preguntan a usted que si está dispuesto a compartir la información financiera. Y obviamente, como les digo, uno está enfocado en que mire, ¿y cuándo me van a depositar o cuándo me van a dar el cheque, o cuándo me van a hacer el abono a la cuenta del crédito que yo le he pedido? Entonces, uno simplemente firma eso porque uno dice, es papeleo y todo eso. Pero imagínese que con esa simple autorización que usted le da al banco, el banco, obviamente, ¿verdad? Para poder usted acceder a un crédito, le pide, ya sea, ¿verdad? La declaración de la renta, una constancia de sueldo o la boleta de pago, ¿verdad? Entonces viene el banco y ¿qué es lo que tiene el banco en sus manos? Primero, sabe dónde trabaja, sabe todos sus ingresos, sabe todo el nivel de endeudamiento que usted tiene, y esa información se la puede dar a cualquier institución financiera porque usted le dijo, no, está bien, comparta. Por eso es que se supone que mucha gente se quejó, ¿verdad? Y le dijo, mire, ¿cómo es posible que me estén llamando por ejemplo, de alguna cooperativa si yo nunca he solicitado un crédito ahí? Porque las instituciones financieras se comparten esa información. Entonces, puede ser algo que a usted le parezca irrelevante, pero ¿qué ha sucedido en hace como 2 meses y medio? Mucha gente ha recibido estafas de Banco Cucatlán, de Banco Agrícola, de PayPal, de eBay, de Amazon, ¿verdad? Que mire, le he bloqueado la cuenta, o su misma cuenta de Outlook o de Yahoo, ¿verdad? Han estado recibiendo una cantidad de mensajes y todo el mundo dice, mire, ¿cómo es que esta gente tiene mi correo electrónico? O ¿cómo es que esta gente tiene mi número de celular? Porque probablemente, ¿verdad? Esa información que usted le proporciona al banco, tal vez no directamente el banco la vendió. Tal vez no fue el banco, ¿verdad? Puede haber sido algún empleado que tiene acceso a eso. Pero nosotros lo vemos como algo tan X, así, porque nadie le presta atención a eso. Para nosotros puede ser así, pero para la gente que se dedica a estafar a las personas es muy importante esa información. Y mi comentario va por el hecho de que no le damos ese valor. Ya la licenciada Argueta nos decía que es algo invaluable, ¿verdad? O sea, saber toda la información hace que, imagínense, como les decía, que usted comparta su información financiera, usted lo vuelve propenso. Imagínense que todo el mundo sabe que el licenciado Chacón tiene una cuenta de ahorro donde tiene $40,000, $1 millón en una cooperativa, o que además de las clases ahí en la Matías, él tiene negocios o es socio, ¿verdad?, de alguna empresa, porque como él ya ha invertido en otras sociedades, él, para poder sacar ese crédito, ha dado toda esa información. Entonces, eso lo vuelve vulnerable ante personas estafadoras. Entonces, ¿qué pasa? Esta información tiene un valor incalculable para nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me contaban un caso de que creo que fue un periodista, si no mal recuerdo, que decía, y aquí en El Salvador, qué tan fácil es tener información de alguien, una base de datos de personas aquí en El Salvador. Y dicen que él en 2 horas, por $500, se consiguió una base de datos de todos los DUI de El Salvador, de los que me imagino que le consiguieron ahí en internet. $500, saber su dirección, ¿verdad? Saber quiénes son sus padres. Como nosotros solamente lo vemos como algo que es un papel más que estamos firmando, pero si son, por ejemplo, personas que se dedican a la extorsión, ¿verdad?
ellos ya fácilmente le dicen, mira, aquí tenemos a tu mamá se llama fulana de tal. Entonces, cuando ya hacemos más grande esta cuestión de la información, y no solamente a nivel individual, y lo vemos, ¿verdad?, a nivel ya del Estado, el saber, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo una institución, qué es lo que está haciendo una alcaldía, qué es lo que se está haciendo con nuestros impuestos. Si bien es cierto, es invaluable, pero hay gente que la necesita. Y ya también lo mencionaba la licenciada Lourdes, ¿cuántos de aquí nos hemos dedicado? Aunque sea, ella decía una solicitud al Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero díganme ustedes, ¿cuántas veces se han metido a ver la transparencia de alguna institución? Al menos del tiempo atrás, porque se supone que era obligación de ellos publicarlo. Creo que la mayoría, a menos que sea alguna tarea de la universidad, se ha metido. Quiero ver en qué gasta la alcaldía. Quiero ver si de verdad se hizo el proyecto donde se decía que se iban a gastar 3 millones. Porque es que estaba tan preocupante esta cuestión que obviamente lo sacan en Twitter y quizás al menos en ese momento quizás me voy a adelantar un poco y sabemos que las redes sociales como tal no están reguladas, ¿verdad? Nosotros no podemos directamente como procesar a alguien por algo que se pone en Twitter. No tenemos una legislación adecuada, digamos, porque para los que no saben, ¿verdad? Y que creo que la mayoría no es abogado, cuando nosotros hablamos de una sanción penal, tiene que estar en específico el delito redactado, ya sea en el Código Penal o en una ley que lo sancione. No me puedo inventar yo de la nada lo que lastimosamente hizo el asesor Javier Argueta, ¿verdad? Que empezó a decir, mire, yo quiero saber su fuente, o sea, eso es en Twitter, pero el detalle es que todo eso lo tiene que probar, y si el periodista se siente afectado, pudiera iniciar un proceso en su contra, obviamente, y les voy a decir, y aquí aclaro, en base a las leyes que tenemos en este momento, porque el día de mañana no sabemos si van a ser las mismas. Al menos yo le hablo de la ley así, y la Constitución tal cual está en ese momento. Ya si el día de mañana cambia y aceptan las reformas, y se hace supuestamente el referéndum que no está contemplado en la Constitución, porque únicamente tenemos la cuestión esta de la votación. ¿Qué pasa mañana? No sé, pero al menos al día de ahora, en base a las leyes que tenemos en este momento, hay procesos. No podemos dejar de lado eso, o sea, y por eso les menciono, Twitter es una red social, no hay ¿cómo se llama? Una ley que regule qué va a pasar si alguien hace tal cosa. A diferencia de la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, que ahí sí lo menciona directamente las cuestiones que están en redes sociales. Por eso es que ahora, ¿verdad? Estarse pasando los packs del ex, ¿verdad? O de la ex, es un problema, ¿verdad? Y les digo porque es una información. ¿Cuánta gente no vende sus pies? Dicen ahí se me olvida cómo es que es la plataforma esa. Pero decían que vendían fotos de las manos, de los pies, y que contaban su vida y que cada cosa, pues, miren, ¿a qué se dedican las personas? Es muy su problema. Pero a lo que voy yo es cuando hablan del valor de la información. El hecho de lo que yo hago, ¿verdad? No tiene por qué saberlo la demás persona, a nivel, ¿verdad?, personal. Y por ende el Estado me debe de proteger a mí esa información, mi información personal. Y si me lo está defendiendo a mí, con mayor razón, la información se vuelve un bien público. Con mayor razón, toda la información que está en el Estado debe de ser protegida, y hagamos hincapié en protegida, no restringida. Que, pues sí, ¿verdad? Acuérdense que hay información que se clasifica y probablemente más adelante vamos a tocar el punto, pero ese valor, ¿verdad?, de la información es importante, porque en base a lo que a mí me gusta, en base a mis opciones, ¿verdad?, las encuestas, ¿verdad?, el hecho de saber qué música prefiero, qué sabor de sorbete prefiero, hace, ¿verdad?, que la gente me pueda manipular. Y póngalo algo sencillo, así en una relación de pareja. Si mi novio, bueno, mi pretendiente quiere, ¿verdad?, mantener una relación conmigo y ve que me gusta, que
los chocolates Hershey o comer sorbete de vainilla con papas fritas y me lleva eso a mí, entonces él ya sabe cómo me va a llegar. Por eso es que cuando ustedes comparten la información en redes sociales, uno se asusta, ¿verdad? Y de repente dice, ¿y Google cómo es que sabe lo que yo ando pensando? A veces me asusta a mí, porque a mí ya me ha pasado de que estoy pensando, por ejemplo, en alguna herramienta, algo que no tiene nada que ver de mi uso diario, de una herramienta, por ejemplo, un taladro, estaba hablando con mi esposo de eso, y de repente me apareció, ¿verdad? En los anuncios de Google, el taladro, y yo, me están escuchando, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ya sabemos que es inevitable que Google nos escuche, pues, y son a todos los ads que ustedes más que nadie conocen. Y a eso es a lo que va la información. Por eso es que es tan importante la información, porque yo me puedo beneficiar de ella. Entonces, necesita esa protección del Estado, ¿verdad? Y que nosotros también nos protejan nuestra propia información personal. Gracias. Gracias, Diana. Adriana. Sí, bueno, yo creo que ya las dos ponentes anteriores dieron muy buenos insumos sobre el tema de la información. Tal vez yo lo que diría es que la información es una pieza clave para tomar decisiones y creo que allí radica precisamente en el valor de la información. O sea, dependiendo de lo que yo sé, tomo una decisión tan básica como decir, por ejemplo, la información del tráfico, decido no irme por esta calle porque ya sé a través de mis redes sociales o voy escuchando la radio y me dicen esta avenida tiene tráfico. Entonces yo decido irme por otra avenida. Igual, de la misma forma puedo decidir invertir en un negocio porque sé, tengo información que ese negocio puede ser rentable en cierto lugar o, por ejemplo, comprar un terreno en algún lugar o también tomar otras decisiones que tienen que ver con nuestra vida cívica. Por ejemplo, ¿por qué partido voy a votar? Eso también depende de cuál es, o si voy a votar incluso, ¿verdad? Eso también depende de cuál es la información que yo tengo disponible para generar mi propia opinión sobre un tema, ¿verdad? Entonces, por eso es muy relevante que la información, que la población tenga acceso a la información, que es un derecho también que está, digamos, que es tal vez en alguna medida se considera como un derecho de segunda generación, pero que genera también otros derechos, ¿no? Entonces también hay que decir que el acceso a la información en El Salvador es bastante reciente. De hecho, la ley se aprobó en el 2010. ¿Y qué pasaba antes? Uno se puede preguntar cómo hacían los periodistas antes, y aquí el Lic Chacón no me dejará mentir porque él sabe muy bien cómo se hacía. Era algo que también se está haciendo ahorita y es el tema de el manejo de las fuentes, ¿verdad? Antes, cuando un periodista estaba investigando un tema de corrupción, realmente la única manera de obtener documentos que probaran este tipo de noticias era pues teniendo una fuente, digamos, adentro de alguna institución que pudiera facilitar esos documentos. Una vez que empezó a funcionar este tema del acceso a la información, pues los periodistas, pero también los ciudadanos, tienen, digamos, ese derecho de poder conocer diferentes aspectos del quehacer del Estado. ¿Y por qué nos debería de interesar realmente el quehacer del Estado? Pues bueno, por una razón muy sencilla. El Estado recibe recursos a partir de lo que yo pago en impuestos. Y todos y todas estamos pagando impuestos, ¿verdad? Es decir, yo compro algo en la tienda y ya pagué IVA por lo que estoy comprando. Y ese IVA le regresa al Estado y, bueno, pues cada cierto tiempo elegimos quiénes van a ser los representantes o las personas que van a decidir cómo se gasta el dinero de todos. Pero al final es el dinero de todos y todas, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que pasa con los recursos del Estado y no es solamente qué es lo que pasa en términos del presupuesto general de la nación, sino también saber, por ejemplo, qué pasa con las contrataciones, qué pasa con
los viajes internacionales, qué pasa con las concesiones, ¿verdad? Porque todas esas decisiones que van tomando los representantes electos por el pueblo o por la mayoría, digamos, todas esas decisiones pueden repercutir en mi vida diaria, ¿verdad? Pueden tener un resultado que puede ser favorable o puede ser desfavorable para mí. Entonces, por eso es importante que yo sepa qué es lo que están haciendo con mis impuestos y qué es lo que se está haciendo con los recursos del Estado. Bueno, pongamos un ejemplo muy claro. Bueno, por ejemplo, el tema de las contrataciones. En nuestro país sabemos que el tema del desempleo y sobre todo en la juventud es un tema social muy relevante. Entonces, ¿qué pasa si hay un gobierno que dice que está contratando a partir de méritos, pero en realidad lo que está haciendo es contratando a partir de los vínculos más personales que pueda tener un funcionario X o Y? Eso tiene una repercusión, y tiene una repercusión para el resto de personas que están buscando una oportunidad laboral, ¿no? Porque si yo sé que, bueno, es que no, allá en la asamblea solo contratan al familiar de los diputados, o sea, y independientemente de cuál sea la capacidad que tenga, eso repercute, porque nosotros deberíamos de tener ahí a las personas más preparadas, ¿no? Deberíamos de tener allí a las personas que realmente van a decidir bien cómo tratar y cómo utilizar el dinero de todos y todas. Entonces, para mí, yo cerraría y lo haría muy, muy breve. La información es un bien. Puede ser un bien público, puede ser un bien privado. Es importante para que todos y todas tomemos decisiones personales, privadas y también para que ejerzamos otros derechos que tenemos. Entonces, me gustaría nada más decir que es importante ver que tenemos una ley que tiene 11 años, pero que en los últimos 2 años ha tenido serios retrocesos que hacen que no estamos seguros si se garantiza o no ya ese derecho a la información que todas y todas tenemos. Entonces, igual coincido mucho con Diana en decir, bueno, lo que tenemos ahora, hasta ahorita lo tenemos, hagamos uso de eso que tenemos, ¿verdad? Más adelante no sabemos si lo vamos a tener realmente. Cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, de la información oficiosa, esa información oficiosa es lo que por ley todas las instituciones deberían de subir a sus portales de internet. Cuando hacemos un análisis, actualmente la mayoría de instituciones no está cumpliendo ni siquiera con la información oficiosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es exigir, hacer esa solicitud y hacer todos esos trámites para que nos den esa información. Pero, como digo, los derechos es algo que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ir defendiendo. Tal vez parece que no le damos tanto valor a esto de la información, pero déjenme decirles que actualmente la información realmente es muy, muy valiosa. O sea, hay empresas, como bien decía Diana, que se dedican a tratar de captar la información personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esos tipos de tendencias, sobre todo se ve en redes sociales, le puede servir a una empresa para poder posicionar un producto, por ejemplo. Entonces, esa información que se capta tiene también un valor, ¿verdad? Un valor que después a la empresa le puede generar réditos. Pero como ese ejemplo, podemos decir, bueno, y por ejemplo, la concesión que se haga de la empresa encargada de la energía eléctrica, ¿tendrá o no tendrá repercusiones en lo que yo pago como ciudadano de mi factura eléctrica? Claro que tendrá repercusiones. Entonces, tenemos que aprender también a darle ese valor que tiene la información. Hasta ahí me quedaría para que sigamos con este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. Lo que estamos viendo es que la información, lógicamente, es de utilidad para diferentes públicos, y lo que me llamaba la atención era lo que mencionaba también Diana, ¿verdad? Que lamentablemente la información se puede manipular, y si ustedes se habrán dado cuenta, de un tiempo para acá se está hablando mucho de desinformación y de noticias falsas. Entonces la siguiente pregunta hace referencia a eso y dice así, es un poco larga pero la voy a leer lenta.
El artículo 6 de la Constitución de la República actual indica que la libertad de expresión no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, la vida privada, y el ejercicio de este derecho no está sujeto a examen o censura. Por lo tanto, ¿cómo se puede identificar un hecho desinformador que se generan en portales de noticias falsas, de fuentes oficiales, o de los hechos que comparten y difunden usuarios en redes sociales? Lourdes. Gracias. Sí, yo creo que cuando se trata de conocer la información, especialmente porque como seres humanos, nosotros somos todos los días somos bombardeados con cantidad infinita de información. Puede ser para cualquier cosa, si quieres comprar algo, si quieres, o sea, cuántos, si van en el bus o si van en su carro, o caminando por la calle, cuántos mupis no ven, cuántas vallas no ven que les está vendiendo algo, que los están convenciendo para que, no sé, algún tipo de información en específico, ya sea política, comercial, lo que sea. Entonces, somos bombardeados con muchísima información todos los días. Y yo creo que, o sea, parte de nuestro, como parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es que tenemos que aprender no solo por qué es importante y por qué es valiosa la información, sino también cómo podemos utilizar la información o cómo podemos encontrar la información y hacer uso de ella responsablemente. Porque aquí hay, y como usted ya mencionó, Lick, aquí también hay cantidad de medios que propagan información que es o extremadamente subjetiva o es bien imparcial, o es bien parcial, o es información incompleta, o es información completamente fake y errónea, y eso es lo que tratan de propagar para sus fines políticos o lo que sea. Entonces nosotros de verdad que tenemos una responsabilidad de aprender y investigar un poquito más a profundidad sobre lo que nos llega a nuestros ojos y a nuestros oídos. Tal vez, digamos, porque esto es con el tema de, digamos, la fake news o la información amarillista o subjetiva o lo que sea, es bien difícil también a veces poder identificarla. Y yo lo que usualmente hago es siempre, digamos, como ir cuestionando todo, porque eso también es, digamos, como nuestro derecho también de lo que nosotros tenemos es, claro, tenemos el derecho a recibir información y solicitar información, pero también tenemos todo el derecho con nuestra libertad de expresión de cuestionar la información. Y de cuestionar lo que se está haciendo dentro del Estado y de cuestionar lo que están haciendo los partidos políticos y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante que nos cuestionemos todo lo que leemos, todo lo que llega a nuestros oídos, es de cuestionarlo y de investigar, de verdad tomarnos el tiempo de investigar para ver si eso efectivamente, o sea, esa información que nos llega es efectivamente algo que sí es cierto o que sí viene de medios que son tal vez lo más objetivos posible que se pueden encontrar aquí dentro del país. Entonces, o sea, toma trabajo, y eso es la razón también por la que creo que como sociedad tenemos esta tendencia digamos, a que nos llama mucho la atención este tipo de noticias, precisamente porque usualmente nos quedamos con el primer pedazo de información que vemos. Y esto es otra cosa, si nos lo dice alguien de confianza,
es muchísimo peor, porque usualmente si confiamos con esa persona y esta persona lo cree, entonces, yo lo tengo que creer porque, pues sí, viene de alguien que confío. De ahí eso es, claro, si viene de un amigo, si lo escuchan de un amigo o de un familiar, y especialmente si es una figura de autoridad, por ejemplo, si yo como docente les viniera a contar a ustedes lo espectacular que, digamos, el partido Pajarito está haciendo una labor con el uso de nuestros fondos públicos, o sea, yo esperaría que, aunque yo soy docente y yo trabajo en estos temas, conozco estos temas, no quisiera que ninguno de ustedes tomara lo que estoy diciendo como una absoluta verdad. Entonces, otra de las cosas también con el tema de la libertad de expresión, nosotros tenemos esta libertad de poder investigar y poder descifrar cuál es nuestra propia verdad. Y por eso es tan valioso también tener medios y que nos propaguen esta información, que nos publiquen toda esta información, pero en los marcos de una democracia sólida y estable, que lamentablemente también hemos dado retrocesos significativos en ese sentido. Entonces, y regreso, digamos, a mi punto al principio, si no hay libertad de expresión, no hay democracia, o si tenemos una democracia bien debilitada, con ello se nos va a debilitar nuestro derecho del acceso a la información y nuestro derecho a nuestra libertad de expresión. Y tal vez solo agregar que cuando hablo de libertad de expresión, no es tanto como esta idea de, o sea, sí es la libertad de expresión, creo que todos nos la imaginamos como la libertad de yo poder decir lo que quiera cuando quiera sin que haya ninguna repercusión. O sea, sí, definitivamente es eso, pero también es, o sea, la libertad de expresión, porque a veces los gobiernos que vemos que son dictaduras, por ejemplo, los gobiernos que son sumamente autocráticos, porque de las primeras cosas que atacan es la libertad de expresión, porque es una amenaza que saben que los ciudadanos pueden utilizar esta herramienta sumamente valiosa para poder expresar todas las cosas y defenderse de lo que está sucediendo dentro de sus países. Y la libertad de expresión no solo es, digamos, decir yo lo que pienso, aunque obviamente es eso, pero también, digamos, yo meterme a mi Twitter y empezar a escribir algo y tuitear sobre algo que a mí me importa, eso es libertad de expresión. La marcha que vimos el 15 de septiembre, eso es libertad de expresión. Cómo se expresaron miles de ciudadanos, con ir a marchar a las calles y se tomaron las calles por un objetivo específico. La libertad de expresión es incluso cosas como que ustedes puedan ir a su iglesia todos los domingos y profesar su religión, pero también si quieren ser ateos lo pueden hacer, pero también si, no sé, si quieren pertenecer a un partido político, no importa cuál sea, ese es su derecho y ese derecho por libertad de expresión y asociación, y su derecho de participar en cualquier tipo de, no sé, otro grupo que ustedes quisieran, reuniones de cualquier índole, o sea, todo esto, la libertad de expresión nos afecta en muchísimos ámbitos de nuestra vida y por eso es importante también aprender cómo utilizarla, pero también cómo defenderla. Ok, muchas gracias, Lourdes. Diana. Yo aquí en esta pregunta voy a retomar también lo que les menciono a mis alumnos, ¿verdad? En el artículo 6 dice, ¿verdad?, que la libertad de expresión es expresar y difundir libremente sus pensamientos. Entonces yo siempre les pregunto que ¿de dónde viene ese derecho? ¿Cómo yo me voy a expresar? Y la libertad de expresión deviene del derecho de libre pensamiento. Si yo no pienso, no me voy a poder expresar. Así, simple. Si yo no quiero pensar, si yo no quiero como analizar o saber, ¿verdad?, en mi mente, ¿verdad?, qué es lo que me gusta y qué no me gusta, fácilmente soy una persona manipulable y me voy a dejar ir por lo que me diga mi amigo, por lo que me diga una página de memes, por lo que me diga una página oficial o lo que sea. Entonces, para poderme expresar necesito pensar.
Entonces, si yo no pienso, estamos bien complicados. Y también esto es porque lo traemos, bueno, es una cuestión cultural de nosotros. Ya les había mencionado que tenemos nuestra historia, ¿verdad? De las cuestiones estas de la guerra, pero también en nuestras casas. No sé ahora, ¿verdad? Si todos los padres ya también están cambiando. No sé si se han fijado también, ¿verdad? Todos los memes que hacen sobre mamás de antes y mamás de ahora, ¿verdad? Entonces, antes que decían, no, niño, usted no puede meterse en pláticas de adultos porque somos adultos y estamos hablando cosas de adultos. Usted no puede decir nada. Y el niño crece pensando eso. No me puedo meter en esa conversación. Y pocas personas les dan apertura en su casa para poder decir, mira, no me gusta esta comida. Perdón, si hablo de comida, pero creo que a mí no se me facilita explicarles. Pero el hecho de cuando estamos pequeños, dicen ya ahora los psicólogos, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? Por mi hija me ha tocado estar leyendo más cosas. Dice la psicología, mire, no significa que usted le va a enseñar a hacer a su hijo, que su hijo sea malcriado, sino que usted le tiene que decir, dejar, ¿verdad? Que se exprese, ¿verdad? Mire, no tiene que agarrar eso, decirle, quiero esto, sí, agárrelo, lo puede ver, que está bonito, pero nada más ahí, vuélvalo a poner en su lugar, porque no lo puede, por ejemplo, no se lo puede comer, no lo puede tirar o lo que sea. Pero tiene que dejar que el niño se exprese. O sea, ya no como antes, ¿verdad? No, cállate porque aquí lo que digo yo es palabra de Dios y ya estuvo. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a expresarnos. Sobre todo cuando ya, ¿verdad? Los niños van creciendo, ya van a la adolescencia. Todo el mundo le tiene pánico a la adolescencia de un hijo. Por lo mismo que saben, ¿verdad? Que es cuando ya se están expresando más. Y es un hilo bien delgado entre el padre que tiene que saber darse a respetar, ahora, ¿verdad? Con lo de la lepina, ¿verdad? Que protege a los niños, que ya no los pueden castigar como antes. Esa línea delgada entre no vulnerarle sus derechos como menor de edad que es, en saber que lo tiene que educar porque usted no va a ser eterno, y que todo eso va a influir en su personalidad para que más adelante, ¿verdad? O en la época actual en la que estamos, él se puede expresar. O sea, el poder decir, sí, me gusta esto, no me gusta eso viene desde la casa. Entonces, para yo poder saber, ¿verdad? Cómo una noticia, ya sea dada, ¿verdad? Por una página oficial o por una página de memes o simplemente, ¿verdad? Juan Pérez que dijo eso, que iba pasando, porque ahora con la tecnología, ¿verdad? Todos nos hemos hecho como prácticamente periodistas, ¿verdad? Vemos un accidente de tránsito, lo grabamos, lo ponemos ahí en Alertux o lo subimos el video ahí a Facebook o a TikTok o lo que sea. Y todos nos estamos volviendo periodistas en ese sentido, ¿verdad? De poder decir cuando vemos alguna noticia similar o algún muerto en la calle, o por lo menos decimos, mira, hay un muerto en tal cosa. Y fíjense, el hecho de esta cuestión de las noticias, incluso cuando se reporta el tráfico, ya se han dado cuenta en las radios cuando alguien miente. Porque de repente, miren, hay una gran trabazón en tal lado, y de repente habla otro, mira, pero yo acabo de pasar y no hay nada. Entonces, algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, y que ustedes pueden decir, no, pero si es la radio y la radio no miente, ¿verdad? O sea, el punto de cuando nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se puede identificar un hecho desinformador, ¿verdad? Que se genera, ¿verdad? Por portales de noticias falsas o lo que sea. Requiere, ya lo decía la licenciada Argueta, de investigar. O sea, sí, ¿verdad? Yo confío plenamente en lo que mi amigo está publicando, pero de repente como, bueno, tengo una amiga con la que pasamos hablando sobre las noticias, también, ¿verdad? Es colega que también da aquí en la escuela, ¿verdad? La otra materia, en el otro grupo, y con ella hablamos de las noticias y siempre es como, mira, esperemos si salen, qué noticiero lo saca, porque probablemente alguien lo pueda subir, pero si no sale en un noticiero es como que para que los noticieros no estén diciendo algo es por algo. O sea, no solamente no podemos, porque al menos nosotras nos ponemos en que no podemos compartir una información que no nos conste, porque sabemos, ¿verdad?, las repercusiones, porque aquí, ¿verdad?, la licenciada Callejas, el Chacón, la licenciada Naya, ¿verdad?, la licenciada Morales, somos, al menos para nuestros alumnos, referencia de que nosotros lo que decimos ciertamente tiene algo de seriedad y de verdad, ¿sí?
Entonces, Sí. el hecho, ¿verdad? De investigar más allá, no solo, ya decía, ¿verdad? No nos crean todo, ¿verdad? Investiguen. Pero requiere eso. ¿Cómo voy a saber que me están desinformando? Y vamos también quiero tocar un punto importante, que cuando nosotros vemos, obviamente, ¿verdad? Estamos inmersos en la política. Yo les digo, yo soy apartidista, pero yo tengo mi propia ideología, ¿verdad? Planteada, y sé lo que me gusta, lo que no me gusta. No pertenezco, como les decía, no pertenezco a ningún partido, pero soy objetiva. Y veo, ¿verdad? De lo que me está diciendo de uno, yo saco mis propias conclusiones. Hay cosas que son evidentes y no las va a tapar el sol, ¿verdad? Hay cosas que, por más que yo vea personalidades, ¿verdad? De asesores y que van en contra de los principios que a mí me han enseñado en la universidad, obviamente, ¿verdad? No va a cambiar la situación. Entonces uno tiene que ser objetivo, y si yo voy a ver algo, una cuestión de desinformación, yo empiezo a ver que dicen el dicho, ¿verdad? Tómelo de donde venga. ¿Sí? Eso quizás es nuestro primer parámetro para saber si lo que están diciendo es una desinformación. ¿Quién lo está publicando? ¿Y por qué lo está diciendo? Si se fijan, con la cuestión esta del Bitcoin, ¿verdad? ¿Cuánta información se ha dado? Si yo no puedo manejar ni siquiera un celular, smartphone, ¿verdad? Va a ser más difícil todavía que yo me incluya en esas cuestiones de lo que se está hablando, ¿verdad? Del blockchain y todos los Satoshi, que no tenemos los $30 que no se pueden cambiar, pero que si usted hace la transferencia de los 30 a un amigo y el amigo le regresa esos 30, usted ya puede cambiar esos $30. O sea, esas cositas pequeñas, ¿verdad? Entonces, yo necesito buscar qué me están diciendo. No tomemos de forma personal. Yo sé que hay personas que toman lo de la cuestión de la política muy personal, por la misma historia, porque sufrieron en la guerra, porque estuvieron de cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Ya sean militares o guerrilleros. Para ellos pensar de que se les va a vulnerar, que se puede hacer una dictadura, es un pánico, porque se acuerdan de las bombas, se acuerdan de cómo andaban bajo las balas, o sea, y hay que comprender eso. Y no podemos dejar, de lado, ¿verdad? Eso. Tenemos que respetar eso. La libertad de expresión es decir lo que yo estoy pensando sin ninguna mayor información. Y por eso es bien importante lo que ha sucedido, ¿verdad? Que probablemente es un periódico digital y se tiene el temor de que lo cierren y lo que sea, ¿verdad? Hay miles de maneras, no es necesariamente que va a ser una cuestión legal, sino que ustedes saben que si se denuncia en internet o ponen que hay desinformación, o sea, no necesariamente se va a hacer aquí en el país, se puede hacer a nivel internacional, que se baje esa página, ¿verdad? Entonces, puede ser que ni nos demos cuenta de que suceda eso, o puede ser simplemente que no hagan nada, pero quizás es bien importante tomar el hecho de que yo tengo mis fuentes, y como periodista, ¿verdad? O como persona natural, si soy yo la que di la información, porque yo me puedo dar cuenta de algo, como lo que pasó, ¿verdad? En el periodismo investigativo, que yo siempre he respetado al Faro por eso, porque ejerce un periodismo investigativo, y se juegan su pellejo porque saben que el periodismo investigativo, al menos procesalmente, ¿verdad? Aquí en nuestro país, ellos, si esa información es falsa, se deduce la responsabilidad de forma personal. No es el Faro, va a ser fulano de tal, ¿verdad? Mengano de tal que publicó esa información. Entonces, el hecho del respeto, ¿verdad? De nuestras fuentes, porque es obvio, ¿verdad? Uno no va a decir quién fue directamente el que hizo eso, pero retomando, por ejemplo, en la cuestión esta del director de centros penales, si se fijan ahí, no solamente dicen el nombre de la persona, sino que presentan videos, presentan fotos, presentan informes, la cuestión esta de los libros de entrada, independientemente para lo que sea que se hayan reunido, porque obviamente, como les digo yo, no sabemos para qué fue. Probablemente quizás cambiaron el protocolo, ¿verdad? Y sí, ciertos personajes, para que no los ubiquen, tal vez andaban los navarones, pero no lo sabemos. Mientras nosotros eso no esté en un proceso, ¿verdad? Que se esté juzgando a esta persona, no vamos a saber realmente, o al menos la verdad que en el proceso se quiera plantear, porque en los procesos se plantean cosas.
Entonces, ¿qué pasa con la cuestión esta, con lo del diputado Argueta? El hecho de decir, ¿verdad? No sabemos para qué se reunió, y deja en una cuestión bien terrible, porque él no puede ponerse a dar esas posturas por la emoción, ¿verdad? Porque ustedes saben que fue una cuestión emotiva que él publicó. El periódico pues solamente dijo, se han reunido, ¿verdad? Pero no presentó ninguna prueba. Entonces ahí es donde uno pregunta, bueno, ¿y entonces qué es esta desinformación? Porque acuérdense que además de eso, además de la cuestión esta de para qué se reunió, la gente que revela esas cosas tienen que tener cuidado, porque no se sabe si está bajo un contrato de confidencialidad de qué es lo que ellos elaboran. Pues una persona que maneja el vehículo de un diputado o de un funcionario público hacen que firmen un contrato de confidencialidad, que no pueden decir nada durante un periodo de tiempo de lo que ha sucedido, sino a ellos les pueden cobrar, ¿verdad?, una indemnización porque se revela algo. Entonces, imagínense, puede decir que de repente el periódico diga, no, es que me lo dijo, que la ordenanza digamos que se siente presionado y dice que fue la ordenanza que estaba preparando la reunión. Y en eso, pues, sí, la ordenanza dice, sí, mire, fíjese que yo vi que se reunió fulano y mengano aquí. Y de repente ellos dicen, no, mire, si es que lo que estábamos haciendo era un proyecto de ley y no estábamos hablando sobre la reelección del presidente. Entonces, es bien delicado, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones, entonces, como ya se mencionaba, ¿verdad?, requiere, ¿verdad?, una investigación de qué es lo que yo estoy viendo en internet, y no solamente quedarme, ¿verdad?, porque me dijo fulano o mengano, sino que saber, ¿verdad?, de dónde viene esa información. Claro. Sí, creo que es bien importante, ¿verdad?, saber que la información tiene que ser veraz, y por otra parte, a nosotros como ciudadanos nos queda, me parece bien interesante eso, lo que uno aprende en casa, que tiene que ver con la alfabetización mediática también, ¿verdad? Cómo es que nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros hermanos mayores han utilizado o se han acercado a los diferentes medios de comunicación, y también parte del proceso de la discusión que se ha generado en casa, ¿verdad? Tiene que ver con una cultura de preguntarse, y por otra parte de conocer cuáles son los medios y otras cosas que ustedes también mencionaron. En aras del tiempo, yo quisiera hacerle esta pregunta directamente a Adriana, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas tú, Adriana, que podría ser de aquí a 100 años, a otros 100 años que cumpla nuestra república, ¿verdad?, de independencia? ¿Cómo deberá consolidarse la libertad de prensa para construir una sociedad democrática, justa y próspera? Bueno, yo pienso que en primer lugar tenemos que garantizar los derechos que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera defender lo que ya tenemos y seguir avanzando en otros derechos. O sea, es decir, garantizar que no vamos a retroceder en el tema de libertad de expresión y en tema de libertad de prensa. O sea, vemos señales bastante alarmantes de lo que está pasando, y creo que es un llamado también como sociedad. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces es importante que no perdamos estos derechos que han sido ganados por procesos sociales bastante fuertes por toda nuestra historia. Y yo pensaría en un país mucho más optimista. Yo creo que espero realmente que el pueblo salvadoreño tenga la mirada en ir avanzando e ir dejando también todo ese lastre que vamos arrastrando del pasado, también prácticas que estamos viendo en el presente que tampoco nos ayudan en mucho. Y yo esperaría que en 100 años tengamos una sociedad en donde todos y todas nos podamos expresar libremente sin temor a ningún tipo de represalia y ni amenazas ni nada de eso, y que también tengamos consolidados otros derechos, además de los que ya se ganaron, como la libertad de expresión o como el acceso a la información. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que ir debatiendo también. O sea, como sociedad necesitamos medios de calidad
necesitamos también ir analizando cosas de las que poco se discuten, por ejemplo, el tema de la concentración mediática, qué impacto puede tener esto en la democracia. Tenemos también que alfabetizarnos como ciudadanía en términos de esto que hablaban las compañeras, de cómo reconocer un medio que es creíble y también reconocer esos otros medios que en realidad lo que están haciendo es difundiendo noticias falsas, ¿verdad? Entonces yo esperaría una sociedad mucho más crítica en general con la clase política, pero también más crítica con los medios de comunicación, con los portales y con la información que recibimos, mucho más analítica sobre esa información. Y creo que hay espacio también para ir avanzando muchísimo en fortalecer los medios comunitarios, en realmente tener un modelo nacional de medios públicos que respondan a la ciudadanía y que no respondan a los intereses del partido que está en el gobierno en X o Y años, ¿verdad? Creo que eso también nos podría ayudar muchísimo. Las sociedades europeas han tenido un avance muy significativo y cuando ustedes ven el modelo mediático que ellos tienen, la mayoría de estas sociedades tienen medios públicos que responden realmente al interés ciudadano y que son medios de relevancia y de credibilidad en estas sociedades. Creo yo que es un debate que ni siquiera hemos tenido y que valdría la pena tener. Y me parece que sí, que yo esperaría que tengamos, así como El Salvador ha ido avanzando, porque cuando vemos índices, por ejemplo, el índice de analfabetismo, si lo comparamos con hace 100 años, obviamente hemos avanzado muchísimo, ¿no? Los niveles educativos hemos avanzado muchísimo. Si lo comparamos inclusive con hace 30 años, ¿verdad? Entonces yo esperaría que tengamos una sociedad más educada, más informada y una sociedad también con esa valentía de seguir exigiendo derechos y también utilizando esos derechos, ¿verdad? No quedarnos callados, creo que es una primera cuestión, ¿verdad? Que si tenemos esos derechos, tenemos también el deber de utilizarlos y la responsabilidad también, obviamente, de usarlos bien, ¿verdad? Creo que yo esperaría también una sociedad donde hay un debate de las ideas, de las propuestas, un debate respetuoso que nos permita entre todos ir buscando soluciones a los grandes problemas del país, ¿verdad? Porque creo que estarse lanzando odio desde un lado o desde otro no nos va a servir para nada, para avanzar. Debemos de sentarnos y debatir y decir, bueno, sobre este tema yo pienso esto, ¿verdad? Yo propongo esto, ¿tú qué propones? ¿Verdad? Entonces tenemos que funcionar más como una democracia que en realidad debate los grandes problemas, los grandes planes de nación. Yo soñaría también con un El Salvador en que tenemos planes más allá de 5 años. Creo que ahí tenemos que aprender muchísimo de los japoneses, por ejemplo. Ellos tienen planes a 50 años y no importa el gobierno que venga, ese plan es un plan de nación y se va ejecutando, y por eso vemos que es una nación desarrollada, también culturalmente muy sabia, y creo yo que a eso es a lo que nosotros deberíamos de aspirar, a que los medios y esa libertad de expresión que tenemos nos sirva también para tener ese debate de altura y buscar las soluciones a los grandes problemas del país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ese optimismo es el que tenemos que mantener, ¿verdad? Es un gran reto. Yo les agradezco mucho a cada una de ustedes, a los docentes que nos acompañaron, a los estudiantes también por su tiempo. Creo que ha sido una conversación bastante agradable, ¿verdad? Y enriquecedora sobre todo. Muchísimas gracias, espero que contar con su presencia nuevamente y les deseo éxitos en sus labores. Feliz noche, estén pendientes para el siguiente Disruptivo. Muchísimas gracias.